Muy bien. Conflicto árabe-israelí. Vean que, o sea, nos estamos desenvolviendo en una especie de mundo ya decolonizado, mundo posguerra mundial, post Segunda Guerra Mundial, en donde las potencias mundiales ya no son potencias, sino subpotencias, o sea, pasan al segundo mundo. En el primer mundo, ¿quiénes están? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos sistemas, comunista y capitalista, ¿ya? Esos son primer mundo. Segundo mundo son los países fragmentados, son los países ya, eh, bueno, eh, ¿cómo se puede? Destrozados por la Segunda Guerra, ¿sí? Entonces vemos que una de las consecuencias que trae este conflicto de la Segunda Guerra Mundial es la decolonización de sus colonias. O sea, ya hemos visto el caso de India, el caso de Indochina, el caso de África, caso de América con España, pues, pero España era pues este imperio para ese entonces en el siglo XIX, ¿ya? Estamos hablando hoy en día ya de repúblicas, ¿sí? República, monarquía son cosas diferentes. Eh, Va a haber una cuestión muy importante y es que ahorita nos estamos entrando a un tema muy polémico, puesto que toca eh, a una civilización muy, se puede decir, protegida, ¿sí? Que son los israelitas. Verán que uno cuando piensa hablar sobre los israelitas, si llegas a decir algo en contra de ellos, ya te tachan de, bueno, antijudío y todo ello, ¿no? Por estas consecuencias del holocausto nazi, ¿no? Pero seamos críticos un poco con ellos también, es que parte de su historia siempre han sido poblaciones errantes, o sea, una civilización errante. Los hebreos siempre han sido una civilización errante que no tenía lugar determinado de ubicación. Vean pues que, por ejemplo, Moisés y los 10 mandamientos y la antigua ley, ¿qué pasó? Fueron a Egipto, de Egipto se libraron, ¿no? A la ciudad prometida, ¿no? Eso es lo que pasa. Los israelitas no tienen lugar de establecimiento o un país de establecimiento como lo tienen los demás países, como por ejemplo España, Francia, Inglaterra, todo ello, ¿no? Los hebreos o los israelitas son pues una civilización errante, pero debido, o sea, ya, civilización errante que está pues en cada uno de los países. Incluso en Perú también hay varios judíos, ¿no? Hay una organización judía, es una religión también eh, global. Eh, Bien, vamos a pasar con eso. Como introducción le puedo decir eso. El nacimiento del Estado de Israel. Verán que, o sea, ya, Segunda Guerra Mundial pasó con los nazis, en Alemania nazi pasa el holocausto judío. El holocausto judío es justamente la muerte masiva de varios israelitas. No sé si ustedes han visto este video, esta película, La vida es bella. No sé si lo habrán visto. Sí lo han visto, ¿no? Sí. Ya, esa, bueno, esa historia, esa película trata de la historia de un niño que, bueno, pues sí, judío, ¿sí? Que, bueno, en su inocencia trata de contar las cosas que vivió en la persecución nazi y cómo pues su papá trataba de que esta inocencia no sea vulnerabilizada por las cosas que se veían, ¿no? Más bien, su papá trató de hacerle ver que, bueno, la guerra era como un juego, ¿no? Al final, pues su papá termina siendo fusilado, ¿no? Bueno, también él cuando lo van a fusilar trata de que sea pues como que lo están llevando pues a castigar, ¿no? Se pone a marchar y bueno, ahí lo matan, interviene Estados Unidos, los judíos son pues liberados. Entonces hay una especie de alianza entre los aliados, que eran pues Estados Unidos, la URSS, Inglaterra, Francia, y ellos van a tener una, ¿cómo se puede decir? Alianza o protección hacia estas personas judías, ¿ya? Vean, este personaje es una propaganda, está en hebreo también, ¿sí? Verán que para este entonces surge un movimiento. A ver, Agüero, no sé si me puedes leer este primer punto. Tenemos que considerar que los judíos desde el principio, a diferencia de otras culturas,
no tenía lugar fijo de establecimiento, sino que era una civilización errante. Muy bien, lo que ya hemos mencionado, o sea, los hebreos nunca han tenido un país como lo han tenido, pues, por ejemplo, nuestra cultura incaica, los españoles con España, la península, o los franceses en Francia, ¿no? Los hebreos, los judíos siempre han estado errantes, ¿ya? O sea, hay, pues, cierto grupo de personas judías en cada uno de los países. O sea, no tienen un país determinado, sino más bien su país va a surgir luego de la posguerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial. A ver, Traverso, segundo punto. Ok, profesor. En 1898 surge el movimiento sionista, debido a las constantes persecuciones en cada nación. Este movimiento tenía como finalidad la creación de un Estado-nación judío en Palestina. Gracias, Traverso. Muy bien. O sea, 1898, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ¿ya? Pasa esto, ¿no? Movimiento sionista. Recuerden esa palabrita, sionista, ¿sí? Eso es propio judío, ¿ya? ¿Qué es un Estado-nación? Justamente lo que hoy en día tenemos a la República del Perú, Estado-nación, o sea, un Estado ya delimitado. Tenemos a nuestro Perú, que se ubica pues en una parte de Sudamérica, como otras naciones, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, todo ello, ¿no? Estado-nación es eso. Estado-nación también comprende una especie de agrupación cultural, o sea, que los judíos se tenían que concentrar en un estado, en un lugar determinado. Es por eso que les decía, no existía antes de la post-Segunda Guerra Mundial un país judío, sino estos propiamente eran una civilización errante. No es después de la alianza que va a tener pues Inglaterra, Francia, Estados Unidos con los judíos para que el Estado judío se creara. ¿En qué lugar? En lugar de Palestina. Palestina está cerca pues a Ciudad Santa, a Tierra Santa. Conocen Tierra Santa, ¿verdad? ¿Por qué es importante Tierra Santa? ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe por qué es importante Tierra Santa? ¿Qué hay ahí en Tierra Santa? Sí, es donde se desarrolla el Nuevo Testamento, sí, es donde, bueno, propiamente Jesucristo, nuestro Señor, predica, sí. O sea, donde nace propiamente el cristianismo. Ya toda esa zona es una ciudad sagrada y que en la Edad Media va a ser disputada por los musulmanes y por los cruzados occidentales, en 8 cruzadas, ¿sí? Miren, Tierra Santa es un lugar de influencia cristiana, musulmana y judía. O sea, hay 3 religiones grandes que se concentran aquí, ¿ya? Es por eso que, bueno, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir, que no se les haga extraño de que vean judíos por una parte, cristianos en otra parte, musulmanes por otra parte y ver, ¿no? Oye, ¿por qué nos están matando? No, esto había ya pasado ya en la Edad Media, en la edad medieval, conflicto entre musulmanes y cristianos, judíos también. Actualmente ya no pasa eso, porque ya hay una especie de consenso o, bueno, coexistencia pacífica entre estas religiones. Pero bueno, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Con fin de evitar ciertos conflictos, guerras y todo eso. El movimiento fue liderado, o sea, el movimiento sionista por Theodor Herzl. Es este personaje, Theodor Herzl, su fecha de nacimiento, fecha de muerte, o nacimiento y muerte del movimiento. Ahora vean aquí, esto es lo que tienen en su libro, en la parte 41, en la página 41. ¿Qué es lo que pasa? Israel de 1947, o sea, desde su creación hasta el 2000, tienen una cronología de cómo va desarrollándose el Estado de Israel, cómo va quitando espacio al país de Palestina. Recuerden que Palestina es otro país de otra religión.
¿ya? Son musulmanes. Los palestinos son musulmanes. O vean esa cuestión. Palestina, musulmanes, eh, eh, Israel, judíos, ¿ya? Eso es. ¿Qué es lo que ven aquí? Es la delimitación de Palestina con el mandato británico. Vean que hasta ese entonces Palestina seguía siendo subordinada por los ingleses, ¿ya? Obviamente, aquí llegan a aparecer los judíos por consenso entre los aliados pues Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la URSS, para que estos puedan refugiarse, ¿no? Recuerden que por el holocausto nazi los judíos no tenían a dónde ir. Entonces, le crean un estado a los judíos, ¿no? El Estado de Israel. ¿Qué va a hacer en Palestina? Palestina es lo que ven aquí con este amarillo y el Estado de Israel en verde, ¿ya? Para 1967 ya la cosa cambia. Ya es el Estado de Israel que más ocupa y el Estado de Palestina que más se achica, ¿ya? Jerusalén, vean aquí el punto central, ¿no? El punto polémico. Jerusalén, la tierra de nuestro Señor, ¿sí? Mar Muerto, Mar Mediterráneo, o sea, está cerca a Occidente. Y vean ya para el 2000, Israel ya prácticamente ocupa casi todo el país de Palestina. Y Palestina queda reducida a una especie de secta, o sea, territorios ya cercenados. Y obviamente los judíos llegan a ocupar todo el país. Y es por eso que va a haber mucho conflicto entre Israel y Palestina. No sé si ustedes ya habrán oído las noticias. Por ejemplo, el conflicto entre judíos y musulmanes, el conflicto entre las potencias Rusia y Estados Unidos. Rusia apoyando pues a Palestina y Estados Unidos apoyando a Israel, ¿no? Ven aquí, tienen fuentes primarias. Ya. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Bien, o sea, vean aquí en las, ¿qué se puede decir? En los periódicos, judíos proclaman su propio estado, ¿no? Batalla contra árabes por el control de la ciudad sagrada, ¿no? O Tierra Santa, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Siglo XX hasta nuestros días, en ese estado, en ese lugar va a haber un conflicto total, una guerra civil entre estas dos naciones. O sea, son dos civilizaciones dentro de una nación. Los judíos israelitas y los palestinos musulmanes. Son dos religiones, dos civilizaciones que están en conflicto en un solo terreno. ¿Ya? Vean también aquí bueno, en el Palestina, en el diario de Palestina. O sea, es prácticamente un diario judío, ¿sí? Estado de Israel nace. Bueno, Estados Unidos reconoce el Estado judío, ¿no? Bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Hay alguna consulta, pregunta o duda hasta ahora de lo que se va explicando de la creación del Estado de Israel? ¿Sí? ¿Ninguna? Muy bien, avanzamos. Ya, a ver, ¿qué me puede leer? Avanto, ¿puedes leerme el primer punto? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial y los daños ocasionados por el Holocausto nazi conllevaron a que judíos migraran y refugiaran en el territorio de Palestina, en un área ofrecida por Reino Unido. Bien, veamos lo que ya hemos estado diciendo.
Inglaterra, los ingleses, Reino Unido, tenían control sobre algunos territorios todavía, y estas se le ofrecen pues a algunos judíos que, bueno, venían pues del holocausto nazi. Ya ustedes habrán visto, no lo hemos visto, ¿no? El holocausto nazi no hemos visto mucho. Pero yo creo que por películas sabrán ustedes de qué es lo que se trata el holocausto nazi, ¿sí? O sea, la muerte masiva de judíos a cuestión por los nazis, ¿ya? ¿Quién me puede leer? Rosales, segundo punto. Reino Unido entrega a la ONU la potestad del territorio debido a los conflictos civiles entre árabes y judíos. Muy bien, o sea, Inglaterra, que tenía control sobre este territorio de Palestina, entrega a la ONU. ¿Qué es la ONU, chicos? La Organización de Naciones Unidas, ¿ya? ¿Dónde nace? ¿Cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Yalta, ya lo hemos visto. Bueno, la ONU es la Organización Mundial, ¿sí? De Naciones. ¿Por qué le entrega al Reino Unido? Justamente para evitarse el conflicto. O sea, para evitarse el lío que se estaba armando entre la guerra civil de árabes y judíos, ¿ya? Aunque en la actualidad van a seguir estas cosas, ¿ya? Y creo que les voy a dejar de tarea, sí, para que ustedes lo investiguen. No, mira, Chini, pasa, no es tanto de la libertad religiosa, sino más bien una cuestión de que no se ha delimitado a su nación, estas dos naciones. En primer lugar, Palestina estaba solita, era un estado musulmán, tenía ya ganado el territorio desde la edad medieval. Recuerden que ustedes creo que habrán visto ya las cruzadas, que han sido las cruzadas. Ese territorio se llega a perder por los cristianos en la segunda cruzada. O sea, los cristianos, Occidente, Europa, llega a recuperar Tierra Santa, la primera cruzada. Es ahí donde se toma ya Tierra Santa como lugar cristiano. Pero después de la segunda cruzada, hasta la octava, los cristianos pierden estos lugares, ¿sí? Por conflictos internos. Y no es hasta el siglo XX que los musulmanes van a tener este territorio, ¿ya? Hasta la creación del Estado de Israel. Entonces, en este territorio van a coexistir dos civilizaciones, la judía y la musulmana. El problema está en que no se ha delimitado sus áreas correspondientes. Supuestamente era pues un lugar, Israel supuestamente era un lugar donde se podían estabilizar los judíos, donde podían refugiarse, por donde podían pues tener bienestar, ¿sí? Pero no era una nación tal como la conocemos hoy en día, Perú, por ejemplo, Perú, Estados Unidos, pues, sino era más o menos un estado donde se podía refugiar y todo. La cuestión es que Israel expande su territorio, o sea, no se queda con que sea pues un estado, un lugar donde se refugien, sino más bien expande, es ya un estado dentro del estado, una nación dentro de la nación. Y ahí el conflicto. Los musulmanes que estaban ahí llegan a ver esta situación, o sea, son reducidos prácticamente. Y los que toman control prácticamente de todo Palestina son los judíos, en complicidad con los aliados de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la URSS, Inglaterra, Francia, ¿ya? No sé si te respondí a la pregunta, Chin. Ahora, por la creación de Israel, justamente el aval que da para la creación de Israel es la ONU. Por encima de la ONU no hay nadie, no hay ningún otro país. La ONU es un consenso de países, ¿ya? Y ahí el problema, ¿no? Porque se puede ver una cierta preferencia hacia los judíos y todo ello, ¿no?
Bien. Cueto, ¿me puedes leer el tercer punto? El 14 de mayo de 1948, el 14 de mayo de 1948, la ONU decreta la partición del territorio en dos estados, Israel y Palestina, pese a la posición árabe, lo cual dio paso al conflicto armado entre ambas naciones. Muy bien. Vean que aquí tienen una foto de la proclamación del Estado de Israel, ¿ya? Con algunos otros países. Israel con la estrella de David, ¿sí? Y vean que esto es el origen de lo que posteriormente se va a llamar terrorismo islámico, ¿ya? Vean que los islamistas llegan a brutalizarse por estas cuestiones, porque justamente le quitan su territorio y tratan de alguna manera recuperarlo, pero bajo fundamentos religiosos, o sea, extremismos, ¿ya? Extremismo religioso islámico, o sea, la aplicación de la Sharia y todo ello a naciones que no son pues islámicas. La Sharia es compatible si es que uno es islámico. Si es que uno no es islámico, no aplica la Sharia, ¿ya? Pero la Sharia pues está para todo el mundo, para los islámicos. Sí, es por eso que va a haber extremismos. Y luego ya lo vamos a ver en cuántos extremismos se divide, ¿no? Cuántos extremismos están en el poder de Palestina, de Egipto, de África, de alguno de esos países. Ahora, tienen en su libro, en la página 40 y 41, de la cronología de todo lo que va pasando, ¿no? La cronología del conflicto. Comienza en 1917, de la declaración de Balfour, con el apoyo del primer ministro británico. Recuerden que los británicos, Reino Unido, no tienen presidente, tienen primer ministro, ¿ya? Porque es un estado de monarquía parlamentaria, ¿ya? O sea que todavía sigue el rey, bueno, la reina, pero el que va a asumir las cuestiones del Estado, las cuestiones burocráticas del Estado, es el primer ministro, ¿ya? Actualmente es Boris Johnson, me parece, sí. Apoya del primer ministro británico en la creación del Estado judío en el territorio palestino. Vean el aval que tiene el primer ministro y Reino Unido con los judíos, ¿no? Para cederle un territorio en Palestina. 1922, consenso de la Sociedad de Naciones, aprueba el mandato británico para Palestina. O sea, ahí hay un aval mundial, o sea, hay un aval de las naciones para darle a Israel un territorio en Palestina. 1936, primera oleada de protesta de población árabe. O sea, una vez que ya se ha visto esta cuestión, o sea, de que, por ejemplo, pongámonos una cuestión esta, los venezolanos, la ONU declara de que Perú va a ser un estado solidario con los venezolanos y los venezolanos van a ocupar cierta parte del territorio para que vengan a vivir hasta que se solucionen sus problemas allá en Venezuela. Y pasa que a transcurrir los años, los venezolanos siguen llegando y, bueno, ya son mayoría de población, en los cuales se reduce el Estado peruano a una porción chiquita y en todo el territorio peruano sigue siendo venezolano, ¿no? Algo así se puede decir, ¿no? Ese es el origen de la protesta de la población árabe. O sea, tal situación también la vivió la población árabe. Y establecen Comité Nacional Palestino, ¿ya? 1947, Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la partición, o sea, la división de Palestina en dos, resolución 181. En 1948, inicio del conflicto árabe-israelí, proclamación de la independencia por parte del Estado de Israel el 14 de mayo. 1956, tras el cierre del Canal de Suez. Canal de Suez, esa era la nacionalización del Canal de Suez por Egipto, ¿ya?
llegan a conflictuarse con los musulmanes también, ¿ya? Egipto, musulmanes, Israel, judíos, ¿ya? Canal de Suez disputado por estas dos naciones, árabe-israelí, ¿ya? Se inicia la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Muy bien, ahí habían dos fundamentos para la cuestión, para el conflicto árabe-israelí. 1964 se crea Jerusalén, la Organización para la Liberación de Palestina, un movimiento musulmán. En 1967, Guerra de los 6 días, ¿ya? Israel ocupa la Franja de Gaza, Cisjordania y la península de Sinaí. Bien, esa es la Guerra de los 6 días. No vamos a ahondar en ello, pero veamos que son importantes porque justamente la Franja de Gaza era disputada hasta hace unos años, ¿ya? Hasta hace unos años. La guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria atacan primero tomando por sorpresa a Israel, pero al final Israel resulta vencedor justamente por el apoyo de Estados Unidos y Inglaterra, ¿ya? 1987 se inicia la primera intifada, levantamiento de los palestinos en los territorios ocupados. Vean que esta cuestión va a ser el inicio de los movimientos terroristas islámicos, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. No lo vamos a ver, a ver, creo que para el tercer bimestre vamos a verlo eso. O sea, los movimientos nuevos sociales. 1991, conversaciones entre árabes e israelíes, ¿sí? Con el patrocinio de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos como árbitro, en las reuniones de Oslo, ¿no? 1993. 2000, segunda intifada, luego de la visita de Ariel Sharon a la mezquita de Al-Aqsa. Los palestinos toman esto como una provocación. 2012, 29 de noviembre, reconoce a Palestina como Estado observador no miembro de la organización. O sea, prácticamente Palestina ya queda prácticamente al borde del colapso, ¿sí? Bien, eso es todo lo que compete al tema de hoy. Espero